porque el día estaba, la tarde estaba un poco regular, pero seguimos con la alegría de que siempre llenamos la sala y esta vez la más alegre porque es compañero y amigo mío. Sabéis que todos los años cumplimos un calendario de conferencias y cuando termina el curso y llega el verano, cuando ponemos mano a la obra y a la marcha, siempre pensamos en la agenda de quién podemos traer en las conferencias. Sabéis que han venido personas de periodismo, de medicina, periodistas, y siempre durante estos 3 años teníamos un espectador siempre. Si no estaba la primera fila, estaba la segunda. Siempre estaba Enrique de espectador, que no lo hemos tenido durante los 3 años. Y venga a buscar y tenemos la joya aquí sentada. Me acuerdo que enseguida que llegó el verano y empezamos a preparar la agenda, se lo dimos y lo tuvimos ofrecido con mucha alegría. Entonces yo lo voy a presentar, me es difícil presentar al conferenciante porque además es compañero y compartimos otras aficiones comunes aparte de esto. Pero deciros que es como muchos de los algecireños de aquí, que estuvo un parvulito en las concesionistas, como tuvimos muchos de aquí, hizo primaria en Salesiano, como muchos algecireños, y en el año 52, pues sus padres, para que tuvieran una buena formación, los mandaron internos a los marianistas a Cádiz. Experiencia que alguna vez me ha contado, que fue muy dura porque con 10 años quedarse solo, pero también, a renglón seguido, me ha dicho lo enormemente agradecido de la educación que tuvo privilegiada en aquel momento. En el año 58 se volvió a Algeciras para ocuparse del negocio familiar, del garaje hispano. Imaginaros, en el 1958 los coches que había en Algeciras. Servía de garaje y también de taller mecánico. De ahí le viene también otra afición que no la sabían ustedes, que es que se saben todas las marcas de coches habidas y por ahí, o sea que, por muy antiguo que sea. Y entonces, después de eso, ya él vino a Algeciras, empezó a trabajar y en el año 66 entró a trabajar en CEPSA, sirvió de monitor para enseñar a algunas personas que iban a entrar en refinería. Y ya jubilado, pues llega a su conocimiento de que existen unos tomos encuadernados del periódico El Cronista, y a partir de ahí empieza a investigar, a meterse en archivos, en bibliotecas, también con la ayuda de Agustín Valle, Antonio Benítez Gallardo y Roberto Godino, se pone a la obra de investigar quién es su tío abuelo, que lo dice como mi tío abuelo. Y todo lo que ha investigado ha formado ahora mismo todo lo que hay sobre este personaje Juan Pérez Arriete, que ahora mismo nos lo va a describir Enrique Pérez Benítez. ¿Vale? Yo estoy muy agradecido a que Victoria me haya invitado a pronunciar una charla sobre Juan Pérez Arriete, porque a mí me parece injusto que no se conozca a Juan Pérez Arriete en Algeciras. Bueno, yo, como ha dicho Victoria, yo me enteré de los periódicos electronistas que mi tío abuelo había fundado en 1912 y que estaban coleccionados en tomos que mi padre, que es el que está ahí de pie, está entregando al alcalde Patricio González y al gerente de la Fundación Municipal de Cultura, que era Pedro Delgado. Yo desconocía la existencia de estos periódicos, desconocía que mi tío lo había fundado y dirigido. Yo era un niño pequeño, con 10 años, ya me fui a Cádiz, pues yo los contactos que tuve con mi tío fueron maravillosos, pero esporádicos. Y bueno, un día comía con un tío, otro día me llevaba, yo fui un niño rifado, porque fui el primero de la familia. Mi padre era un primer hijo de su padre, mi madre fue el primer hijo que tuvieron los suyos, y yo fui el primero de mi padre y de mi madre, o sea que yo soy el más viejo ahora de toda la familia. Pero, claro, a mí yo fui un niño rifado, ¿no? El niño conmigo, y yo pues tenía momentos magníficos con mis abuelos, con mis tíos, con mis tías. No, yo te enseñé a andar, yo como me enseñaste malamente. Y entonces, bueno, pues
los momentos con mi tío pues no fueron demasiados, no fueron muchos. Y después que yo conocía esta faceta de mi tío, yo sabía que era secretario de la Cámara de Comercio y de la Cámara de la Propiedad Urbana, pero no sabía muchísimas de las cosas que ahora contaré. Bien, yo de aquellos recuerdos de mi tío, por mi contacto personal con él y de lo que yo he investigado, pues me he trazado una figura de cómo era Juan Pérez Arrieta. Y lo voy a leer para no dejarme detrás ninguno de los adjetivos calificativos que yo le dedico. Vamos, Juan Pérez Arrieta era un fervoroso cristiano, eso por delante de todo. Desprendido, inteligente, muy culto, de trato afable, comedido, muy tímido, honesto, responsable, eficiente y muy exigente consigo mismo. Decididamente humanista, de espíritu renacentista y romántico. Escribir libros, que lo que escribió no fue una evolución desde el periodismo, sino que se produce simultáneamente. Él es periodista y es escritor de libros. Que yo sepa, escribió, vamos, yo sé los títulos de 14 libros. 14. Yo supongo que fueron más. Pero yo conozco los títulos de 14 porque los va recibiendo él u otros que escriben sobre él y de ahí voy yo tomando el título. No sé dónde están esos libros, seguramente cuando él fallece, la viuda vende su biblioteca, enorme biblioteca, y se la llevó un marchante para Madrid. Y entonces seguramente que ahí iban sus libros, los que él escribió. Bueno, pues de los 14 libros que yo conozco, 7 ya los tenía escritos con 24 años. O sea que con esa edad ya había escrito 7 libros. Bueno, merece la pena aquí recordar lo que decía don Cristóbal Delgado, que fue el cronista que lo sucedió. Decía, fue un escritor exquisito. Utilizaba el lenguaje con una elegancia poco común. Parecía que elegía las palabras una a una. Cualquiera de sus escritos era un modelo de belleza. Entonces, en resumen, yo diría que por su fervoroso cristianismo era definitivamente evangélico. Yo me atrevería a decir que místico. Dios sobre todas las cosas. Entonces Juan Pérez Arrieta ama a Dios sobre todas las cosas. Ama comprometidamente al prójimo. Ama y defiende apasionadamente a su pueblo. Ama en plenitud a su esposa. Ama con fervor la cultura y ama fanáticamente la lectura. Tanto que pudo poseer la mayor biblioteca de Argentina en ese tiempo. Es una persona que tiene un pensamiento utópico, es decir, todos debemos ser honestos, todo debe funcionar correctamente, de modo natural y sin necesidad de fiscalizar. Ese era su pensamiento. Ahora yo lo que voy a hacer es, cronológicamente, voy a ir explicando su vida. Cuándo empieza a trabajar, en fin. Empieza a trabajar en el año 1905, tenía 17 años, termina su formación de bachillerato y se presenta a una plaza de auxiliar tercero de secretaría que se produce esa vacante en el ayuntamiento. La vacante no era de oficial tercero, era superior, pero se hace un deslizamiento y cada uno asciende un puesto para dejar la vacante en el último escalón. Y él entra por el último escalón, se presenta con don José Lorite, que era otro candidato a cubrir la plaza, presentan su currículum y los concejales tienen que votar a quién elige. Hay unos concejales que además de los currículums pretenden examinar a los dos candidatos. Entonces hay otros que mayoritariamente se niegan a eso. Los currículums se votan. Y entonces tiene 9 votos a favor, Juan Pérez Arrieta, ninguno en contra y 3 abstenciones.
y era lo que querían el examen. O sea que no hay ninguna cosa. En 1907 ya tienen 19 y entonces empieza ya a colaborar con diversos periódicos de todos sitios, de locales, comarcales, de Andalucía, de España y del norte de Marruecos. En 1909 fallece su padre, un día triste para él, porque era el mismo día que él cumplía 21 años, 31 de junio. Su padre era médico del ferrocarril que era director don Juan Morrison. Entonces, la familia se queda un poco casi sin ingresos. Y hay un señor que escribe una carta pidiendo que hagan algo para que esa familia no se quede en la indigencia casi, se quedaron sin ingresos. Entonces, don Juan Morrison, que tenía ciertos vínculos con la familia, porque el abuelo de Antonio Pérez Arriete, de los dos, que eran hermanos, de Juan Pérez Arriete, era notario y fue el que levanta las escrituras de constatación del inicio de las obras de ferrocarril en Algeciras, y ahí ya empieza un vínculo. Y entonces Juan Pérez Santo, padre de Juan Pérez Arriete, era el médico del ferrocarril. Entonces, cuando fallece, pues don Juan Morrison decide que uno de los hijos de Juan Pérez de los Santos entre a trabajar en el ferrocarril como administrativo, y entra mi abuelo, Antonio Pérez Arriete. En 1910, Juan Pérez Arriete es nombrado redactor jefe del Anunciador de Gibraltar. En 1912 tiene 23 años. Y entonces cuando funda y dirige El Cronista. Es un periódico que nace el día 3 de marzo de 1912. Se ve claramente ahí. Es un periódico independiente. Muchos periódicos estaban subvencionados por partidos políticos, bien seguían corrientes políticas quizás, y entonces pues él pone su dinero y funda este periódico de forma independiente. Aquí está el director Juan Pérez Arriete y la mentira, 17 de marzo de 1912, es el año 1, número 1, este es el primero. Entonces, aquí hay un recuadro en los cuales están alfabéticamente los colaboradores de ese periódico. Y el primero es el abad de la Batueca. Ese es el señor don Manuel Pérez Petinto, que era secretario del ayuntamiento. También están por aquí, es que no suelo manejar esto por la izquierda, así que lo tengo que manejar por la derecha. Por ejemplo, está aquí don Joaquín Vicenta, está aquí don José Domingo de Mena, que fue cronista de San Roque, poeta, escritor. Aquí están los dos hermanos, Juan y Antonio Pérez Arriete, y por aquí está don Miguel Puyol Román, sobrino de José Román Corzánego, que también está aquí, José Román Corzánego, y don Andrés Vázquez de Sola, también conocido por San Roque. Bien, en 1912 también ingresa en la compañía del ferrocarril porque su hermano Antonio ha encontrado trabajo quizá más lucrativo de representación, por ejemplo de la compañía de la fábrica de harina, de don Andrés, la viguesa, del pescado, en panaderías como la panificadora, una panadería que hubo en uno de los callejones de la calle Alameda, y entonces él deja su puesto libre y entra su hermano Juan Pérez Arriete a trabajar como administrativo. En 1913 hay un artículo en El Cronista que dice que don José Román y don Juan Pérez Arriete han sido nombrados socios de honor de la Sociedad Artística de Huelva, en cuyo centro figuran con igual título los famosos literatos don Jacinto Benavente y don Miguel de Unamuno. Esta coletilla final que dice tal distinción nos honra y halaga en extremo y nos halaga más por venir de fuera pidiendo los méritos, quiere decir que en tu casa no te comen un rojo.
no eres profeta en tu tierra, vienes del fuego. Tenemos una fotografía que es muy curiosa, porque aquí está mi abuelo, que es el del sombrero, este Juan Pérez Arriete, este señor es don José Román, y yo me parece que este señor es el sobrino, Miguel Puyol Román, que también trabaja en el periódico. Y yo no sé si esta foto es de cuando el periódico sale a la luz, en 1912, o de cuando lo nombran a él y a José Román socios de honor de la Sociedad Artística de Huelva. Dice ahí que son socios también de honor, me parece que era Jacinto Benavente y Miguel de Unamuno. Y yo he llamado a abuelo y he hablado con el cronista de la ciudad. Y entonces me han dicho que además eran socios de honor Mariano Benlliure, Joaquín Sorolla y Benito Pérez Galdós. Entonces podemos imaginar qué nivel tiene ese nombramiento. Quizás poca importancia, pero la tiene. Bien, en 1913 los ingleses venden el ferrocarril a Ferrocarriles Andaluces. El presidente era francés, otro que era un nez. El abogado de la compañía, don Francisco Montero Riera, se fija en Juan Pérez Arriete, administrativo, y le dice: te quiero de secretario mío. Y entonces se lo lleva a ser secretario del departamento jurídico de los ferrocarriles. Él sigue siendo el cronista, sigue escribiendo libros, o sea que hace varias cosas a la vez. Y en 1915, el día 1 de julio, el Cronista, que era un semanario, como todos los demás periódicos que había en la Algeciras, se convierte en diario. El primer diario que hubo en Algeciras. No había prensa diaria, nada más que esta, cuando aparece en julio de 1915. En 1916, en el primer semestre, el Cronista desaparece. Y yo he leído en noviembre de 1915, en el Cronista, un proyecto expansivo, muy ambicioso, que se va con el administrador del periódico, que era Luis Pérez Arocena, que además de ser administrador del periódico era el arrendatario del Casino Cinema. Entonces se van los dos a Madrid y Barcelona para comprar maquinaria nueva, porque quieren extender, aumentar la tirada, extender la zona de distribución del periódico, en vez de no decir todo el campo de Gibraltar y el norte de Marruecos. Por eso implica a lo mejor tener corresponsalía, implica una inversión grande, y a pesar de ese proyecto de noviembre de 1915, en el primer semestre, no sé cuándo, de 1916 desaparece el periódico. Yo nada más que tengo una referencia, y no sé por qué lo dice así don Manuel Pérez Petín, que en su libro Historia de la Argentina dice que se quiebra las posibilidades económicas del director del periódico, de Juan Pérez Arriete. A lo mejor fue un proyecto muy ambicioso y no fue rentable, y a lo mejor desapareció. Aunque quizás yo tengo otra teoría, ahora después lo hablaré. Bien, a lo largo de la vida del periódico, Juan Pérez Arriete se mete en una serie de campañas en las cuales él pone su propio artículo, escribe él en persona, y es una campaña sistemática, permanente, muy seguida, muy incisiva, porque él quiere conseguir lo que defiende. Por ejemplo, por el parque. El parque era un lugar donde había unos jardines privados, particulares, muy mal cuidados, muy descuidados. Y el 12 de junio de 1912 había un teatro que se llamaba Variedades, que estaba en una esquina del parque, que es donde ocupa hoy el edificio de los sindicatos. Esa noche del 13 de junio o del 12 de junio de 1912, el teatro sale abierto. Era de madera y abre entero. Totalmente. Bueno, pues va llegando la feria de 1913. Pues todavía estaban allí los restos quemados, un año después del Teatro Variedades.
Y entonces él exige que aquellos que vienen a la feria, que van a venir gente de fuera, que aquello no está presentable y que se retiren aquello. Y ya ha puesto que se expropien los jardines privados que no están cuidados, que están hechos un muladar, y para que eso sea un lugar de esparcimiento de los algecireños. Y esa campaña dura un par de años. Fíjense si es insistente. Pasan los alcaldes, don Ricardo Rodríguez Gamba, no consigue expropiar, don Antonio Bonani tampoco consigue expropiar, y llega don Emilio Morilla, y don Emilio Morilla sí consigue de votación que se expropien esos jardines. Y entonces él, una vez que ya se expropia, escribe un artículo que dice el triunfo de una causa, porque él dice que su periódico ha sido moralmente el inductor de que se haga esa expropiación y que se haga un parque en Algeciras. Por las aguas a domicilio y el adoquinado, otra campaña, porque había una compañía también inglesa, se llamaba Andalusian Water Company Limited. Esa compañía vino a meter las tuberías por las calles para distribuir las aguas en los domicilios, que no había agua en los domicilios, había que ir a la fuente por ellas. Entonces esta compañía levanta las calles y empieza a meter tuberías. Las calles estaban empedradas, no eran adoquinadas. Entonces la compañía dice al ayuntamiento, mire, me da lo mismo volver a poner las piedras que pavimentar con adoquines. Debe usted los adoquines y yo pongo esto, no pongo bien. Llegan al acuerdo y dice que sí, que se lo van a dar, pero lo dicen, pero no se lo dan. Y entonces aquello se queda abierto y cuando llegan las lluvias, pues se forman unos barrizales tremendos, las piedras allí acumuladas, y entonces él hace una campaña sobre eso. Otra, por el puerto. Este hombre era un enamorado de la situación geográfica de la historia. Y entonces hay una campaña muy larga también por el puerto, que dice que este puerto de Algeciras, la situación que ocupa, está destinado a ser uno de los principales puertos de España, de Europa y del mundo. Y que la Isla Verde debe servir para el habituallamiento de los barcos que él supone que van a venir a Algeciras, que serán muchos. Pues no se equivoca demasiado, porque tenemos el puerto importantísimo de que disfrutamos. Por el alumbrado. Había una fábrica de luz, allí en el Callejón del Muro, que era a todas luces, nunca mejor dicho, insuficiente para alumbrar las calles de Algeciras. Las calles de Algeciras eran pues, unos sitios muy oscuros y tal, lo cual dio pie a que hubiera esos fantasmas que aparecían por las noches, se cubrían con una sábana y salían para asustar a la gente, para que la gente se metiera en sus casas, y ellos, fantasmas, tenorios, se metían en la casa donde iban a ver a la señora que querían ver. Solo falta de luz, por los pobres y sobre la herencia de Agustín Bálsamo. Ahí se vacía. Y yo decía que no tengo yo constancia de por qué el periódico desaparece, pero yo también creo que por ahí pudo ser, porque él hace una campaña sobre la herencia de Agustín Bálsamo. Había una junta de protección a la infancia y erradicación de la mendicidad. El municipio no quería que hubiera pobres pidiendo por la calle. Entonces en el asilo se les daba la comida a los pobres. Los pobres estaban documentados, tenían sus carnes. Bueno, pues don Agustín Bálsamo dejó ese legado para los pobres de Algeciras. Después parece que se ha interpretado que para el pueblo de Algeciras, para el pueblo de Algeciras no, para los pobres de Algeciras. Y entonces resulta que empieza a investigar y tiene que haber un depositario, y hay un depositario que tiene que presentar cuentas al ayuntamiento cada 6 meses porque lo obliga el propio testamento, hecho a mano por don Agustín Bálsamo. Pues llevaba 3 años y medio sin presentar cuentas ese señor, y no hay dinero para darle de comer a los pobres. Y entonces empieza esa campaña tremenda, diciendo, escandalizándose, o sea que se enfada mucho, y llega aquello a tal extremo que el día 18 de diciembre de aquel año
1915, el juez de instrucción le llama para que declare sobre lo que está poniendo su periódico. Y yo me temo que a lo mejor o le cerraron el periódico o le pusieron una multa que él no pudo asumir, pero que es muy raro que con un proyecto tan expansivo, tan inmediato como noviembre, que en el primer semestre del año siguiente desaparezca el periódico. Bueno, pues no lo sé. Otro sobre nuestra indiferencia. Él habla mucho de que hacen con nosotros lo que les dé la gana. Los políticos hacen, deshacen y nosotros no nos manifestamos, no salimos a la calle, nos quedamos impasibles y así seguimos. Él dice que es porque nosotros venimos de los árabes, que dice que, bueno, pues Dios lo ha querido, pues así será, y no se revela. Entonces él dice que hay que revelarse. Y a mí se me apaga esto. Hombre. Y entonces, pues, hace también otra campaña sobre eso, sobre el hospital civil. El hospital civil estaba paupérrimo y estaba decrépito, y entonces él insiste en una campaña larga y sostenida hasta que consigue que el ayuntamiento libre una cantidad para restaurar el hospital. Por la capitalidad de Algeciras. Él dice que de acuerdo. Algeciras, capital. Estupendo. Pero hay unas carencias. Primero, las carencias hay que resolver. No tenemos institutos, no tenemos radiotelegrafo, no tenemos carreteras buenas, no tenemos comunicación por ferrocarril con nuestra provincia lindante, Cádiz y Málaga. Resolvamos eso primero y después tiramos la capitalidad, que me parece que Algeciras sí se lo merece. Y así sucesivamente. Bien. Él cierra el periódico en el primer semestre de 1915 y se queda sin trabajo. Y busca trabajo. Y en ese momento, la Cámara de Comercio abre concurso para cubrir el puesto de secretario. Y él se presenta. Y entonces, aquí hay una noticia de un periódico que se llamaba El Comercio, que dice: la Cámara de Comercio de Algeciras ha nombrado por unanimidad secretario de la misma a nuestro ilustrado colaborador y distinguido amigo don Juan Pérez Arrieta. Damos la más cordial enhorabuena al notable literato y a la Cámara, que tan acertada ha estado en la designación del importante cargo. Fíjense que dice notable literato, no dice periodista, dice literato, que escribe el libro. Bien, pues él se presenta y gana la plaza y ha sido secretario hasta que se ha muerto, hasta que se murió. Entonces, en 1928 se instaura la Cámara de la Propiedad Urbana y él simultanea la Secretaría de la Cámara de Comercio con la de la Cámara de la Propiedad Urbana, que llegaron a estar las dos juntas en el edificio del mercado, donde está la farmacia, encima de la farmacia, un edificio que todavía se conserva bastante bien. Pues ahí estuvieron las cámaras de la propiedad urbana y de la Cámara de Comercio. Yo voy a reproducir un párrafo de don Manuel Pérez Petinto en su libro Historia de Algeciras, que dice: en 1909 se constituyó la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación. El crédito de que este centro goza, no solamente en la región, sino también en toda la nación y hasta más allá de sus fronteras, justo es consignarlo en el haber de su culto y laborioso secretario, don Juan Pérez Arrieta, hijo amantísimo de Algeciras, para quien no existe dificultad en mi trabajo cuando del engrandecimiento y buen nombre de la ciudad cercana. Bien, en el año 1917, el día 21 de mayo, un poco ya con estabilidad económica, el hombre se casa. Esta es la foto que tenemos, no le hace mucha justicia, está ahí, bueno, la carita ahí. Entonces, se casa en mayo de 1910 y se van a Granada de viaje de oro. Y se hacen una foto en un laboratorio fotográfico que tiene su fondo de la Alhambra, y entonces, bueno, pues aquí ya aparece ya con otra cara la señora, pero él sigue teniendo cara de luna de miel. Bien, ahora voy a presentar una serie de fotos para que ustedes vean la evolución física del personaje. Aquí está, este es el año 1922. Este es el Hotel Cristina.
Esta es una despedida del general gobernador del campo de Gibraltar, un hombre importante, sí. Verán ustedes por qué, porque este señor es el que funda la Legión. Millán Astray es el que la organiza, pero quien la funda en papeles en Madrid, quien advierte de las carencias que tiene el ejército del norte de Marruecos, y de ahí vino el desastre de Anual, pues fue este señor, don José Villalba Riquelme. A su lado, el alcalde de la época, don Pedro Mónaco de Torres. Aquí está, hay muchos militares, verán ustedes mucho, claro, si era militar, era gobernador militar, pues también hay muchos militares, y el resto son casi todos periodistas. Pero aquí está don Manuel Pérez Petinto, el secretario de la Cámara de Comercio. Aquí está don Ventura Morón, el médico. Aquí está Juan Pérez Arrieta, en el año 22. Y aquí, sentadito, hay un joven que era redactor jefe de la Defensa, que se llamaba Esteban José Valdivia Cabrera, un poeta que era muy joven entonces. Yo quiero decir que había tres amigos remarcados entre los amigos de Juan Pérez. Uno, José Román; otro, don Manuel Pérez Petinto; y el otro, don Isidoro Luis Juárez. Son los tres amigos profundos de Pérez. Aquí, en una corrida de feria, él era un gran aficionado a los toros. Él, una de las colecciones que tenía, una de ellas era el ruedo. Lo tenía todo encuadernado, era muy cuidadoso. Lo mismo encuadernaba el ruedo que encuadernaba el blanco y negro o la esfera, eran revistas de la época. Todos con su ex libris, en el lomo ponía sus iniciales, JPA, que es letra dorada. Bueno, estos amigos que le acompañan, yo tengo varias fotos de él en los toros, y se repiten, o sea que estos eran amigos con los que iba él a los toros. Años 20. Esta es una foto, están en la puerta de la Venta Pelayo, que es el año 1934. Juan Pérez Arrieta está aquí sentado en el estribo, mi abuelo, su hermano, está aquí. Él era muy bajito y entonces no veía el guardabarros de este lado, y por eso le ponía esta barrita aquí para él saber lo cerca que estaba de la pared. De todas maneras le pusieron el afectador, porque ¿qué pasaba? Gozando todo el mundo. Por ejemplo. Sí, había muchos coches en matrícula de libertad, entonces, teniendo digamos, a nombre de un llanito, se podía circular por dentro del campo de Gibraltar sin el llanito de ella. Se salía del campo de Gibraltar, tenía que llevar el llanito. Bueno, pues en este coche, que mi abuelo estaba muy orgulloso de él, 40 años después, con el parachoque que era igual de atrás que delante, un día, conducimos adelante, y un día fue a los barrios, y los barrios, la carretera de entrada era una cuesta muy pronunciada. El afectado pasó rozando un señor que llevaba un arriero con un burro. Mi abuelo se creía que si paraba en una cuesta arriba, el coche se le iba a matar. Y entonces cogió al burro por el ronzal. Y como no quería parar, pues llevó al burro arrastrando hasta arriba de la cuesta de los barrios. Entonces el arriero venía detrás corriendo, el burro murió y mi abuelo sacó la cartera y la tocó el burro. Otra, tenía un coche, era un estándar, 14 caballos, y los picaportes de las puertas pues no eran embutidos en la carrocería, sino que era como un gancho. Y entrar por la Plaza Alta, da la vuelta para entrar a la calle Convento, y en la puerta de Medina había un señor, como yo, así, con una sariana de esta, y lo cogió por aquí, lo enganchó, lo arrastró, le rompió la sariana, se metieron en Medina y le compró una sariana nueva. Aquí es una excursión que van al campo, ellos van a la garganta del Capitán,
Estos dos señores que le acompañan eran primos hermanos de su mujer, Eloísa. Este señor José Suárez Escoto y este señor Andrés Suárez Escoto. Y como ustedes verán, llevan chándal Adidas. Chaleco, corbata, chaqueta, como si fuera una boda, vamos. Y aquí, este es el año 1936. Este señor, serían todos amigos. Este señor era el padre del que tenía el estanco del quemado en la plaza. Y este señor es el padre de la señora que me ha facilitado esta foto, que se llama de apellido Poblete. Y este señor no sé quién es. Este ya es el año 36. En 1940 ha terminado la guerra civil y todos los funcionarios con cierta responsabilidad sufren una depuración política. Y él pasa esa depuración política, el militar encargado de hacer el informe no encuentra nada punible a Juan Pérez Arriete y además pone en una tablón de anuncios una hoja diciendo que cualquiera que vea que pueda denunciar alguna actividad de este señor, pues que lo presente. Pues pasan todos los días que está abierto eso y nadie presenta ninguna reclamación, ninguna denuncia. Bien, en el año 1941, el día, no sé qué día, el mes de diciembre de 1941, se forma una corporación nueva. Hay una elección y él entra de concejal. El alcalde era don José Gángel Morales. Entonces, él entra en diciembre del 41 y él tiene una idea en la cabeza que la pone en práctica inmediatamente. En la feria del año siguiente, 1942, año de gracia que yo nací, él inicia la publicación de estos cuadernillos de feria, en los cuales venían los horarios de los actos de feria, venía el pregón, y él escribe su pregón en los cuadernillos de feria. Y venía también publicidad y todo eso. Bueno, pues estos son los cuadernillos de feria que él escribe su pregón desde 1941, que es este, 42, 43, 44, perdón, 42, primero el 42, 43, 44, 45, todos hasta el año 60, que es cuando ya es el último que puede escribir porque muere en abril de 61, antes de la feria. 19 pregones de feria seguidos que él escribe en los cuadernillos de feria. Todo. En 1944, él pertenece a la Comisión de Instrucción Pública con don Francisco Bravo y con don Antonio Gómez Pablo, y de Educación Primaria con don Francisco Bravo. Y en el 46, que se hacen nuevas comisiones, pues él preside Hacienda, Instrucción Pública y Feria y Fiesta. Los tres a la vez. Sigue siendo secretario de la Cámara de Comercio. No para, es polivalente. Bien, en el 1943 hay una serie de personas, 8 o 9, que se reúnen, que son muy católicos, y fundan una cofradía que se llama de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, Burgo Medina Cero. Son ellos los que fundan la cofradía, capitaneados por el señor delegado de los ciegos, de la 11, que se llamaba don Rafael Ballester, estaba don Rafael Montilla, estaba Luis Suárez, estaba Antonio y Juan Pérez Arriete, los dos hermanos, Emilio García Rincón, en fin, 7 u 8 personas. Se redactan los estatutos, que vamos a ver quién los redacta, un hombre escritor, un hombre con experiencia jurídica, porque había estado de secretario del abogado de los ferrocarriles, y muy religioso y muy metido en la iglesia. Así que seguramente él intervino en los estatutos. Yo tengo aquí algunas fotos, yo no sé si las personas ya más mayores pueden recordar a don Miguel Gómez Medina, que era el director espiritual y párroco de la iglesia de San Isidro. Don Rafael Montilla y Ordóñez, que fue hermano mayor
del 44 al 48. Ya en el 48 lo sustituye mi abuelo Antonio Pérez Arrieta. Y don Isidoro Luzuara, también muy amigo, también estaba en la fundación de la cofradía. En 1950, perdón, antes, en los años siguientes, yo no sé qué año, los dos hermanos, Antonio y Juan Pérez Arrieta, acuden a restaurar, a poner en la calle de nuevo la procesión de la Virgen del Carmen. La Hermandad del Carmen, desde los asaltos de la República en el 31, pues no levantaba cabeza y no podía salir a la calle. Pues Juan y Antonio Pérez Arrieta se ponen manos a la obra, empiezan a piden colaboración, la familia Cardona, la familia González Gallero, empiezan alguien es carpintero, un electricista, todo eso por el amor a la Virgen del Carmen. Y ponen la procesión en la calle. Aquí está mi abuelo, Antonio Pérez Arrieta, aquí estaba el comandante de Marina y aquí un señor salesiano que fue el director del Colegio San Ramón, se llamaba don Arturo. Los que tengan mi edad a lo mejor lo conocían. Y aquí esta procesión está pasando por la calle Alameda, viene de la iglesia del Carmen. Aquí está Juan Pérez Arrieta, aquí está don José Rivera, farmacéutico, y esta es la casa donde nací yo, en la final de la calle Alameda. Bien, en 1950 ya no es concejal. La gobernación destituye en pleno a la corporación municipal. Y entonces, pues, se le dirigen a él para que, si quiere, sea el próximo alcalde. Y él se niega por la timidez. Y entonces es alcalde don Ángel Silva Cernuda. En esta foto siguiente, él está sentado con su mujer en el bar Moller, que estaba al lado casi de la Capilla de Europa, frente de Correo. Y este es el año 51. Y en 1952 es hermano mayor de una hermandad de adoración nocturna, que tenía sede en La Palma. Y el año, aquí tiene un saludo al alcalde y le pide, el hermano mayor de la hermandad sacramental y tal, saluda al alcalde y le pide un representante de la corporación para que asista a la misa solemne en La Palma, dedicada a la Virgen de La Palma, porque estamos en agosto, las fiestas de La Palma de 1951. Y aquí le entrega el título de hermano mayor de esa hermandad al alcalde don Ángel Silva Cernuda. En 1952 le corresponde jubilarse, pero el presidente de la Cámara de Comercio le dice que si quiere que continúe mientras pueda y quiera, y él continúa siendo secretario de la Cámara de Comercio y de la Comunidad Urbana, pues prácticamente hasta que fallece. Y entonces se convierte en secretario emérito de la Cámara, ya no se jubila. En 1953 él construye una joya literaria digna de leerse, que es el pregón de la Semana Santa de ese año. Original de Pérez Arrieta, editado por la Junta de Cofradía de Argentina en honor de la autor. Él escribe una maravilla de pregón que por su timidez no lo lee él, lo lee don Francisco de Cádiz Fajardo en el Cine Florida. Él alega una enfermedad y no se presenta porque el público no habla. Y esta es una fotografía de la hermandad esa, de la adoración nocturna. Él está aquí, el hermano mayor de la hermandad, don Isidoro Luzuara. Este señor tenía la papelería noble, don Eduardo Nogueira. Este señor, don Manuel Luis Fernández, era juez de paz. Este señor es el que obtuvo mi firma para casarme yo en la ceremonia civil y la de mi señora. Y además era presidente de la Cámara de Comercio, o sea que este señor que le dijo, si no quieres no tengo filho. Y él sí. Este señor es don Antonio Gallego. Este señor era un trabajador de González Gallego, se llamaba Diego García Piñel. Este es un señor que trabajaba allí en el santuario de la Virgen de la Oliva. Y este señor trabajaba en el Banco de España de José Luis Otero. Este señor se llamaba Acedo del Olmo, me parece.
Bueno, ellos están ahí en Vejer, en el santuario de la Virgen de la Oliva, porque las hermandades de adoración nocturna, cuando había una vigilia, o sea, toda la noche al lado del sagrario, pues se visitaban y colaboraban con ellos. O sea, tenéis una vigilia, pues vamos nosotros. Y entonces, pues, la hermandad de Algeciras fue a la vigilia de Espiga, de Vejer de la Frontera, lo que se hacía o bien para pedir buenas cosechas o bien para dar gracias porque había habido buenas cosechas. Y en 1953 fallece don Manuel Pérez Petinto. Don Manuel Pérez Petinto había escrito un libro, se llamaba Historia de Algeciras. En el año 47 lo termina y lo quiere publicar, pero eso era un coste y un costo. Entonces llega a un acuerdo con la corporación, en la que figuraba como concejal Juan Pérez de Arrieta. Y la corporación decide editarle 1000 ejemplares del libro que ha escrito don Manuel Pérez Petinto. Bueno, pues se pone muy contento. Pero como viene una orden de gobernación poco tiempo después de cesar a la corporación al completo, pues se hace una nueva corporación, se eligen unos nuevos concejales, y los concejales que han entrado dicen que no tienen por qué asumir el compromiso de la corporación anterior. Y don Manuel Pérez Petinto se queda sin poder editar su libro. Pero la corporación dice, en compensación te vamos a hacer cronista oficial de Algeciras, que entonces era un cargo retribuido, con 2.200 pesetas al año. Entonces, en vez de publicarle su libro, lo hacen cronista oficial. Bueno, la amistad de Juan Pérez Arrieta con Manuel Pérez Petinto le hace colaborar con él en esa labor de cronista oficial. Don Manuel Pérez Petinto muere en 1953, en enero, y don Juan Pérez Arrieta asume oficiosamente el cargo de cronista de la ciudad, ya sin ser retribuido y sin ser nombrado. En 1956 ya enferma gravemente de un cáncer de estómago y en 1960 ya está en cama, ya no puede hacer nada, y entonces es cuando lo nombran cronista oficial, para que muera como cronista oficial. Por eso en la placa pone cronista oficial 1960-61, pero no hay que olvidar que él estuvo desde 1953, fecha del fallecimiento de don Manuel Pérez Petinto, e incluso antes, junto a don Manuel Pérez Petinto, ayudándole a esa labor. Entonces, don Isidoro Visuara es el que propone que antes de morir se le nombre cronista oficial. Y en 1961, el día 7 de abril, fallece en su casa de la calle Cristóbal Colón. Después de su fallecimiento ocurren algunas cosas. Por ejemplo, también a propuesta de don Isidoro Visuara se le concede una tumba a perpetuidad en el cementerio. Está en el patio central, en el último rincón de la derecha. Ahí tienen una tumba de mármol en el suelo. Él no quiere nicho, él quiere el suelo porque quiere que la tierra de Algeciras rodee su cuerpo. No está mirando para la puerta, ni está mirando para el mar, porque quiere que su cuerpo mire a su cuerpo, a Algeciras. Entonces, esa tumba está ahí, siguiendo las dos indicaciones que él dio, antes de morir. A propuesta también de don Isidoro Visuara, a la carretera del cementerio se le da el nombre de Paseo Juan Pérez de Arrieta. Y yo pienso que si no llega a estar don Isidoro Visuara en la corporación, ni se le concede la tumba, ni se le nombra cronista oficial, ni se le pone la calle. Hay que tener un amigo. Además, don Isidoro Visuara, sé que además de amigo era un admirador de Juan Pérez de Arrieta. Bueno, para último ya, él tiene una web, se llama El Cronista de Juan Pérez de Arrieta, que si ustedes entran, yo tengo ahí volcado muchos artículos de Juan Pérez de Arrieta o de sus periodistas desde 1912 hasta que desaparece el periódico, 1915. Entonces, el que quiera puede navegar. El primer
artículo que aparece es el último que he puesto, que es el más bueno. Entonces, si empiezan a navegar hacia abajo, pues entonces ya llegarían al primero, que es de 1912, que empieza casi con el Teatro de Variedades, con los ejemplos. Y en el Facebook también tiene una página como persona que hace por su compromiso, por su entrega. Yo estoy orgullosísimo de llevar su sangre. Muchas gracias.